Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Son bellas palabras de vida. Libro del profeta Jeremías, por Loel Bruckner. El profeta de un Dios entristecido. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. El Señor rápidamente observó a la gente que había hecho un pacto de hacerlo recto, como nos cuenta el capítulo 34 de Jeremías y lo que relatamos en el programa anterior. Podemos suponer que Él considerará cada paso que una persona toma en la dirección correcta. Sí, lo toma en cuenta. Pero cuando la persona invalida la palabra y no la lleva a cabo, se convierte en una maldición. Él llama el pacto quebrantado una profanación de su nombre. No solamente quebranta su ley, sino que también toma a la ligera el pacto que han pronunciado en la casa del Señor. Han despreciado la buena voluntad del Dios de la libertad. Podemos imaginar que el deleite de los pobres, puestos en libertad, se cambia en un severo desaliento cuando fueron obligados a volver a la vida de esclavitud. El que es un marido para la viuda y un padre para los huérfanos, está intensamente sensibilizado a este tipo de sufrimiento. Su ira aumenta al considerar que estos israelitas de alto rango están tratando muy pobremente a sus conciudadanos, sin tomar en cuenta que son hermanos y vecinos. Han desobedecido a aquel que siempre cuida a los más desdichados y cuyas leyes son designadas para el bienestar de todo su pueblo. Por eso, Él permitirá que el juicio sea aún más severo, utilizando a sus conquistadores, y que el poder de la espada, las plagas y la hambruna sean más fuertes. Otras naciones observarán su destrucción con horror.
Buenas tardes, amigos oyentes. Estamos hablando del libro de Jeremías y el tiempo cuando las personas en una condición más buena, primeramente libraron sus esclavos y después los reclamaban. Y de este tema hemos declarado de nuevo, repasando la lección pasada, sobre los israelitas más afortunados librando a la gente que por caer en la pobreza tenían que vender sus propios cuerpos en la esclavitud. Hay que aclarar un poco la cultura de aquellos tiempos, en la cual no había ningún tipo de seguridad social para ayudar a los que quizás por una enfermedad no pudieron sostenerse. El único remedio, si no había un pariente que les librara para poder sobrevivir, ellos mismos tenían que entrar en la esclavitud. En verdad, estar en la esclavitud era mejor que la otra opción, que sería poco a poco morir de hambre. Y si tuviera familia, pues ella sufriría igual. Así es la condición en ese tiempo en Israel. Pero la ley obligaba al amo librar a su esclavo después de 6 años, o si no, en el año de jubileo, que ocurrió cada 50 años. Y le será restaurada la propiedad de su familia, y en los dos casos, sea librarle en 6 años o en el año de jubileo, en los dos casos le enviará a la libertad con bastantes beneficios para que pudiera empezar su vida de nuevo. Así que la esclavitud nunca originó en los pensamientos del Señor, sino siempre tenía la idea de librar a los esclavos. Lo vemos con el pueblo en Egipto y lo vemos por las leyes en la nación de Israel. Como siempre es el pecado que ocasiona el sufrimiento y el Señor procura aliviarle. Lo que demanda es el arrepentimiento por sus errores. Vemos que Dios está contra la esclavitud practicada en el tiempo de Jeremías, y por medio de él los esclavos son puestos en libertad. Dios aprobando totalmente el hecho, y lo hicieron con un pacto bastante serio delante de Dios. Ahora, a reclamar a los esclavos, no solamente era un tremendo desánimo para ellos, sino una seria deshonra del pacto delante de Dios. El pacto solemne que hizo el pueblo fue semejante al pacto extremadamente importante entre Abraham y el Señor en Génesis capítulo 15. Lo puedes ver, que tenía que ver con el futuro de sus descendientes hasta el fin de los tiempos. Abraham cortó por la mitad a los animales en un sacrificio. Y Dios, que responde con fuego, pasó por en medio, como un horno humeante y una antorcha de fuego. En el sacrificio del pacto para librar a los esclavos, los amos pasaban en medio de las dos partes de un becerro, una señal que les obligaba a guardar el pacto. Pero como no lo guardaron, el becerro, significando ser un sustituto para los del pacto, como es el caso de todos sacrificios, ya no valdría como sustituto, y la maldición caería sobre los que lo ofrecían. Pensando
en los oficios de los nombrados en el versículo 19, diríamos en términos modernos, que serían los líderes nacionales, los oficiales de la ciudad y sus asistentes, los líderes religiosos y otros, entre los más importantes de Judá. Habían actuado con ligereza, sin tomar en cuenta las consecuencias de romper su promesa, y ahora caerían delante de los feroces y crueles soldados de Babilonia. Estos individuos destacados en la sociedad no tendrán una sepultura honrosa, sino que sus cuerpos yacerán bajo el sol, siendo devorados por las aves y las bestias carnívoros. La palabra de Dios vuelve al rey Sedequías y a su séquito, informándole que el ejército babilónico, temporalmente distraído por los egipcios, está enfocándose de nuevo en Jerusalén. Al hacerlo, están bajo el mando de Dios y ejecutarán con éxito su ataque final. Tendrán una victoria completa y incendiarán la ciudad. La tierra de Judá será dejada totalmente desolada. Voy a leer los últimos versículos de este capítulo de Jeremías. Versículo 17 en adelante, 34, estamos en Jeremías 34. Por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído, para promulgar cada uno libertad a su hermano. Está hablando de ese caso de esclavos. Y cada uno de su compañero a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada, y a la pestilencia, y al hambre, como un castigo, por haber rompido su pacto. Y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y en mano del ejército del rey de Babilonia, que se ha ido de vosotros. He aquí, mandaré yo, dice Jehová, los haré volver, y los haré volver a esta ciudad. Es lo que estoy diciendo, que fueron distraídos por los egipcios, pero ahora de nuevo se concentrarán en Jerusalén, el asedio de Jerusalén. Mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad, y pelearán contra ella y la tomarán, y la quemarán con fuego. Y reduciré a soledad las ciudades de Judá hasta no quedar morador. Bastante serio el castigo por haber roto el pacto que tenían delante de Dios. Vamos a seguir leyendo ahora el capítulo 35. Hemos llegado al capítulo 35 de Jeremías, donde habla de un pueblo llamado los recabitas. Vamos a ver de ellos.
y vamos a ver de un voto bien guardado. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en día de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos y introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, y a sus hermanos y todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas. Y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Bien, este es el pasaje de los recabitas y su fidelidad al orden que les fue dado por su padre. Jeremías escribió el capítulo 35 antes de los 3 previos capítulos que el profeta presentó durante el reino de Sedequías. Este fue escrito antes, en los días de Joacim, hijo de Josías. Este capítulo nos lleva de nuevo a las profecías durante el reino de Joacim. Observa, todo el periodo de las profecías de Jeremías en el capítulo 1, versículos 2 y 3, desde el tiempo de Josías y los 3 meses del reino de Joacaz, el hijo de Josías, el faraón de Egipto destronó a Joacaz y lo llevó a Egipto, donde murió. Y faraón hizo que Eliakim, otro hijo de Josías, fuese rey, y cambió su nombre a Joacim, quien reinó durante 11 años. El ministerio de Jeremías continuó durante el breve reinado de 3 meses de Joaquín. No se confunden los dos, Joacim y Joaquín, hijo de Joacim.
y durante todo el reino del tío de Joaquín, Matanías, quien era el tercer hijo de Josías, conocido como Sedequías. Tienen dos nombres y uno se confunde más, ¿verdad?, con estos nombres. Pero estas personas eran, varios hermanos. 3 de ellos eran hermanos. El padre era Josías, el padre de ellos. Y eran 3 hermanos que reinaba en el trono de Judá. Mientras Jeremías escribe este capítulo, reina Joacim, nos dice en versículo 1. El libro no solamente contiene la profecía y la historia, sino la enseñanza del Señor mismo, a veces en forma de parábolas. Esta historia es un poco diferente, porque Dios pone el ejemplo de los seguidores de un hombre llamado Recab, para enseñar al pueblo de Jerusalén otra lección por medio de Jeremías. Es un tiempo muy significativo para Judá, porque los caldeos y un ejército de Siria están invadiendo su tierra. En aquel entonces, el Señor instruye a Jeremías para que visite la casa de los recabitas y los lleve a un aposento en el templo. Eso hemos leído en versículo 2. Jeremías habló a su líder, que se llamaba Anías, sus hermanos y hijos, especialmente la gente principal del grupo, y también en forma general a toda la familia de los recabitas, nos dijo versículo 3. Después los llevó al templo, como Dios le había dicho, al aposento de los hijos de Anán, descendientes de un hombre de Dios, llamado Igdalías. Y ese aposento estaba al lado del aposento donde se reunían los oficiales del pueblo. Encima de la cámara de Maasías estaba un guarda importante de una de las puertas del templo. Nos cuenta en versículo 4 de lo que hemos leído. Tal y como el Señor le instruyó, Jeremías puso delante de los recabitas copas de vino y les dijo que bebieran. En versículo 5. Ellos rehusaron el intento del profeta de honrarles en el templo, algo que en verdad era un insulto a su hospitalidad. Pero ellos le explicaron la orden dado por su fundador Jonadab, el hijo de Recab. Él dio a sus discípulos y a sus descendientes el mandamiento de no beber vino. Era una ley en Israel de lo que se llamaba la ley de los nazarenos. Pero esa familia, este hombre Jonadab, tomó esta cosa y hizo que sus descendientes, los mandó, cuando menos a sus descendientes, guardar esa ley, la ley de los nazarenos. Y él dio a sus discípulos y a sus descendientes el mandamiento de no beber vino. Esta era una de las cosas que tenían que guardar. El vino en tiempos bíblicos incluían no solamente la bebida fermentada, sino también el zumo. De hecho, los recabitas ni siquiera debían plantar viñas. Quitar toda la tentación que pudiera tener, ni comer uvas, ni tomar el zumo y después el vino de las viñas. Les fue prohibido comer y beber el fruto de la viña. Además, este pueblo no podía establecerse en casas, sino que como peregrinos nómadas
tenían que vivir en tiendas. Ellos guardaban el pacto para poder gozarse de los beneficios de la tierra y la bendición de Dios por guardar este pacto. Cada uno de ellos, tanto los cabezas de familia como cada miembro de ellas, guardaron el pacto durante generaciones. Se abstuvieron de todos los productos de la viña y ni siquiera las plantaron. Además, tampoco poseyeron terrenos, ni sembraron nada. No pusieron fundamentos, sino que como Abraham, Isaac y Jacob, su única conexión con la tierra eran las estacas para erigir sus tiendas. Estas eran las leyes de los recabitas. Ellos obedecieron a su fundador en todo, demostrando que ni siquiera estaban considerando la oferta que les ofrece Jeremías. Bien, y lo explica todo a él. No quiere que sea insultado Jeremías, pero que entienda sus trasfondos y los votos que ellos estaban guardando. Y todo ha acontecido por una razón, por un ejemplo que Dios quiere mostrar a su pueblo. En el versículo 11 tenemos una clave sobre el tiempo de esta profecía, porque fue después de la rebelión contra Nabucodonosor, lo que nos cuenta en los libros de la historia, en este caso Segundo de Reyes, capítulo 24, al terminar el libro, versículo 1 y 2. Ellos rebelaron contra Nabucodonosor y 3 años completos dentro del reinado de Joacim. Los caldeos, los babilonios, otro nombre para los babilonios, y los sirios invadieron Israel en el año 4. Dado el peligro que corrían al vivir sin la protección de una ciudad con muros, los recabitas se mudaron dentro de Jerusalén. Ahí están dentro de Jerusalén. Ahí los encuentra Jeremías y les lleva al aposento en el templo. Vamos a seguir leyendo la historia y veremos por qué todo eso está aconteciendo. Versículo 12 ya. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre, su antepasado, pues. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. ¿Ves el propósito ahora? Los compara a estas personas que han sido fieles en guardar la palabra de un hombre, un antepasado llamado Jonadab, hijo de Recab. Ellos han sido fieles a obedecer a este hombre, y Israel no había obedecido a su Dios. Ahora dime, quien me escucha, dime, ¿cuál es lo más importante? ¿Obedecer a un padre, a un antepasado, o obedecer a Dios? Pues esa es la pregunta que Dios está poniendo delante de Judá. Por su desobediencia les está ilustrando lo que es ser un pueblo fiel a un voto.
para que ellos lo comparen con su infidelidad a obedecer a Dios. ¿Qué dice los apóstoles? ¿Se acuerda? En el libro de los Hechos, es más bien obedecer a Dios que a los hombres. Esta es la lección aquí. Esta es la lección. Versículo 15. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos, cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Ciertamente, los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que le dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, siempre hay consecuencias. Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal. ¿Ves? Siempre hay consecuencias. Que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová, por tanto así ¿dónde estoy? Porque los hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis el mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardaste todos los mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Dios aquí honrando la fidelidad de este pueblo y usándoles como un ejemplo para los de Judá y los moradores de Jerusalén en su desobediencia, de no obedecer a su Dios. Bueno, otra vez la pregunta: ¿debemos obedecer a Dios o debemos obedecer a los hombres? Ahora, aún si es un antepasado, ¿verdad? Como en este caso Jonadab, honramos nuestros padres sobre Dios. Jesús dijo: el que ama padre o madre más que a mí, ¿qué dijo? No es digno de mí. Para comparar la importancia de obedecer a Dios más que los hombres, debemos saber quién es Dios, para no ser tan descuidadosos con su palabra hacia nosotros. Y una vez que vemos que tenemos el concepto alto que debemos tener de Dios, vemos su majestad, su soberanía, su señorío. Yo creo una vez que tengamos este concepto, seremos obedientes. El problema muchas veces es el concepto que tenemos de Dios, que sea un concepto muy pequeño en cuanto de quién es Dios. El texto que acabamos de leer cuenta la historia de los recabitas
y después el Señor aplica la lección, empezando en versículo 12. Lo aplica a Jeremías para que se le cuente a los hombres de Judá y a los ciudadanos de Jerusalén. A la luz de la historia de los recabitas, ¿no obedecerían las instrucciones de Dios? Como dice el versículo 13, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Los mandamientos de Jonadab han sido estrictamente observados durante generaciones. Compara la fidelidad de su pueblo con la desobediencia de la heredad de Dios. El término desde temprano y sin cesar que encontramos aquí en esta porción, y es pronunciado otra vez como lo fue en los capítulos 7, versículo 13 y 25. Si quiere verlo en los distintos partes, versículos en el libro de Jeremías, también se encuentra en capítulo 11, versículo 7, capítulo 25, versículo 13 y 4, capítulo 26, versículo 5, capítulo 29, versículo 19 y capítulo 32, versículo 33. Desde temprano y sin cesar se encuentran estas palabras. ¿Qué quiere decir? Es una palabra que demuestra la fidelidad, la constancia, la misericordia y el amor de Dios. Dios está hablando de sí mismo, de que Él les ha hablado desde temprano y sin cesar. Su naturaleza compasiva le obliga a implorarles una y otra vez que sean obedientes. ¿Por qué? Para que sean bendecidos en sus vidas. Quiere su bienestar. Sin embargo, no le hacen caso. Mira, los hombres siempre tienen la culpa. La culpa no es de parte de Dios. Él desde temprano y sin cesar les habla para su bienestar. Podemos hablar de esto en cuanto de una reconciliación con Dios que cada pecador tiene que hacer para entrar en una relación amistosa con Dios. Tiene que reconocer que, en primer lugar, se necesita una reconciliación. Y en esa reconciliación Dios no tiene ninguna culpa. Él no tiene que confesar sus faltas para que nos reconciliemos con Él. No, somos nosotros que nos hemos alejado. Y si tú eres una persona no arrepentido, tienes que reconocer esto. Adán se escondió de Dios y Dios le iba buscando. ¿Recuerda la historia desde el principio del tiempo? Adán se separó. Adán tenía que reconciliarse. Adán tenía la culpa, no solamente por desobedecer, sino por apartarse de Dios. Así que hace falta una restauración con el pecador, de parte del pecador con Dios. Él es quien tiene que reconocer que se ha apartado de Dios, que no le ha hecho caso, ni a lo mejor ha abierto las páginas de su libro para informarse de la persona de Dios, la revelación de la persona de Dios y qué es lo que nos manda. No. ¿Cuántos de los oyentes fielmente leen su palabra para saber cómo pueda
vivir de una forma que agrada a Dios. Yo me admiro de esto, de cómo la población del mundo no reconocen su Creador y que desde temprano y sin cesar nos ha dado su palabra escrita. A lo mejor tienes una en tu casa, una Biblia, pero ¿lo lees? Amigo, si tú no eres cristiano, a lo mejor no abres las páginas y es para tu desventaja tremenda. No, hay que saber lo que Dios nos dice en su palabra, porque se ha preocupado de ponerlo delante de nosotros. Y te voy a decir una cosa, si tú no tienes una Biblia, si este es tu caso, puedes escribir a la emisora y te regalarán una Biblia para que abre sus páginas y sepa lo que tu Creador, el que te dio existencia, te dice para que tú le obedecieras. Bueno. Jonadab exigió lealtad a su pueblo y ellos respondieron. Intenta comparar también la autoridad de Jonadab con la soberanía de Dios. ¿Cuál es más importante? Un mero hombre, Isaías dijo, cuyo aliento está en su nariz, hablando de lo que es ser un ser humano. Isaías 2:22. No puede ser dignamente comparado con el omnipotente quien formó al hombre y sopló en su nariz aliento de vida, como dice Génesis 2:7. ¡Qué terrible injusticia es esta! ¡Qué ridícula locura! Y qué paciencia tan asombrosa encontramos en el perdón del Padre, hasta 70 veces 7, según Mateo 18:22. Los profetas dedicaron toda su vida como siervos de Dios a su pueblo. Si hiciéramos una valoración humana del éxito de sus ministerios, diríamos que fueron casi totalmente desperdiciados. El pueblo al que profetizó Jeremías rechazó por completo su mensaje y, como resultado, fue asaltado brutalmente, expulsado de su tierra y llevado al cautiverio. ¿Por qué? Porque hay consecuencias por sus crímenes delante de Dios. Dios es justo y tiene su departamento de justicia, tiene sus leyes y tienen los resultados, las penas por los que desobedecen sus leyes. ¿No es así donde quiera en el mundo civilizado? Que hay leyes, hay un departamento de justicia, hay leyes y hay consecuencias, hay sentencias por no cumplir con la ley de los hombres. Y nosotros podemos ser muy cuidadosos de no conducir el automóvil más allá de la velocidad permitido por la ley y ignorar la ley de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo es que podemos ser fieles en guardar las leyes de la tierra y desobedecer las leyes del cielo? Y somos igual como Judá, y tenemos el ejemplo delante de nosotros de los recabitas,
que fueron fieles a la ley de su antepasado. Esta es la comparación que estamos considerando hoy. ¿Cómo es que podemos o pueda ser alguien muy fiel a la palabra de los hombres y el pueblo, la población en general, desobedece totalmente la ley de el Dios creador del universo? Los profetas dedicaron su vida a servir a Dios y fueron rechazados. El ministerio de los profetas no fue pragmático y en tiempos modernos serían catalogados como fracasados. Quiero decir, si es que no tomamos en cuenta que el verdadero significado del éxito reside en ser fiel al Señor. Los profetas demandaron el arrepentimiento de los malvados caminos y su deslealtad hacia Jehová de Israel. Ellos prometieron que si obedecían, seguirían en la tierra prometida, pero el pueblo los rechazó. Todo el propósito del capítulo es demostrar la lealtad a Jonadab y Recab y también la desobediencia de toda la nación a Dios. Leeré de nuevo versículo 16, estamos en capítulo 35. Ciertamente, los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. ¿Qué injusticia es eso? ¡Qué gran error es cuando la palabra del hombre vale más que la palabra de Dios! Todo el propósito del capítulo es demostrarlo. Las consecuencias tenían que seguir. El juez del cielo pronuncia la sentencia. La maldición de destrucción ya preordenado por el Dios omnisciente caerá sobre Judá y los ciudadanos de Jerusalén, quienes rehusaron responder a las muchísimas súplicas de su Señor misericordioso. Como dice el versículo 17, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron. Los llamé y no han respondido. Sin embargo, mira, y debo decir en medio de este estudio que por medio de este estudio podemos entender lo que viene en el futuro por un mundo desobediente a su Creador, por un mundo que ignora a su Creador, por un mundo que ni le importa lo que su Creador dice. Y se ha revelado de un continente a otro, desde el sur hasta el norte, desde el oeste hasta el este. Han ignorado a Dios, han creído mejor en una teoría hecho por los hombres, en lugar de obedecer la verdad, reconocer la verdad de Él que no mienta. Quisiera hacer 3 aplicaciones de este capítulo para el siglo XXI. Primeramente, la triste historia del juicio del judío en el tiempo de Jeremías es solamente un ejemplo de toda la raza humana caída. Si pusiéramos a cualquier otra nación en lugar de Israel,
o si combináramos naciones y razas, tendríamos los mismos resultados que estamos observando en Judá. Israel fue un pueblo en rebelión contra su Dios y hoy en día observamos al mundo entero amotinado en contra de su Creador. Gente que siga a sus propios ídolos modernos, no de madera o de piedra, sino anhelos y metas egoístas que toman el lugar de Dios. Le ignoran en los asuntos y planes para sus vidas y solamente piensan en agradarse a sí mismos. Caen en la rutina del trabajo, el entretenimiento, el alimento y el vestido y jamás abren sus Biblias para saber lo que el Señor les está diciendo. Cuando paran para orar y buscar su bendición o voluntad una sola vez en sus vidas, no solamente le ignoran, sino también le niegan, adhiriéndose nostálgicamente a las teorías de los hombres y su ciencia. Ellos le exclaman: no hay creación, así que no hay creador. Vive tu vida como te guste. No existe ningún juez con quien tengas que arreglar cuentas. Eres el dueño de tu destino. Así dice la humanidad. Lo escuchan y lo creen. Los hombres se hunden más y más en la idolatría hasta que sus crueles prácticas están totalmente controladas por demonios. Llegan a creer que el aborto es el remedio para los embarazos no esperados. Toda suerte de relaciones perversas toma el lugar del matrimonio y las responsabilidades familiares. No, amigo, los judíos no son los únicos culpables. Toda la raza humana es culpable ante Dios. Todos enfrentarán su juicio y una sentencia de condenación infinita si no hay arrepentimiento. Bueno, voy a dejar el segundo punto para el próximo programa, el tercero. También vamos a hablar de lo que podemos aprender de la lección que está delante de nosotros. Y lo estoy haciendo para poder, si es posible, por medio del Espíritu de Dios, tocar el corazón de alguna oyente ahora, de reconocer su condición. ¿Por qué? Porque yo también quiero ver su bienestar. Lo hago a su favor. Lo hago para poder rescatar de un sueño que nos lleva a la eternidad, así, soñando. Y pregunto, si tú te des cuenta que alguien está en una casa y está encendida la casa. Esto pasó con un nieto de nosotros hace poco. Se encontraba en una casa encendida. Y él fue a avisar a los vecinos que también estaban en esos apartamentos en la casa. Lo primero que hizo era avisarles. Ahora quizás está dormido uno. ¿Sería cruel que él lo despierta? Tenemos un poco más sentido común que eso, ¿verdad? No, es la cosa que hay que hacer. Le honraba el pueblo porque lo primero que hizo era avisar a las personas que estaban en el peligro de quemarse en esta casa. Amigo, es amor cuando uno lo hace. Y por este motivo,
Aviso al que escucha ahora, que empieza a darse cuenta de lo que le dice su Dios si no lo has hecho. Si no has leído su palabra, os estoy animando a leerlo para que tú sepas lo que el Señor está pidiendo de ti. Bueno, con estos pensamientos dejamos el programa por lo pronto y estaremos aquí otra vez con la misma historia que nos ha dejado aquí Jeremías. Y Dios, por su bondad, lo ha puesto en esta Biblia que llevamos nosotros. Y podemos leerlo y ver los resultados de una vida que agrada a Dios y una vida que no le agrada. Todo está delante de nosotros. Dios nos ha dado todo lo necesario y hallaremos salvación. Si nosotros, y no es una salvación como dice en Romanos capítulo 10, que tenemos que buscar en lo alto, tenemos que descender a lo profundo para hallarlo, sino que dice Pablo el apóstol, que está en nuestra boca y en nuestro corazón. Y así es. Dios lo ha puesto cerca de nosotros, la salvación, para que aprovechemos. Bueno, hasta la próxima vez. Mi deseo es que Dios te bendiga a cada uno de vosotros. Hasta la próxima.